125 migrantes de distintas nacionalidades son detenidos este fin de semana y trasladados al albergue del Estado. Colombianos, cubanos, haitianos y africanos dentro de los neutralizados. Corte de Constitucionalidad niega recurso de apelación presentado por candidatos que buscaban participar en las elecciones generales y los deja fuera de la contienda, entre ellos el expresidente Alfonso Portillo y el candidato a la presidencia Edwin Escobar. Los candidatos a la presidencia de la República entran en la recta final de la campaña política de cara a las elecciones generales del próximo domingo. Ataques directos, costal solidario, agua para todos y la astucia de uno de ellos destacan en esta jornada. Un bebé se recupera en el Hospital General San Juan de Dios luego de ser encontrado dentro de una bolsa plástica en unos matorrales de la aldea Puerta Negra en San José Pinula. En noticias internacionales, gobierno mexicano refuerza medidas de seguridad en la frontera con Guatemala luego del acuerdo alcanzado con Estados Unidos que busca frenar la migración. Y enfrentamientos se registran en Hong Kong, donde cientos de personas rechazan ley de extradición hacia China, lo que afirman debilitaría el sistema judicial. Buenas noches, bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión para este 9 de junio de 2019. Les informa William Poroj y junto a Ticalia Parada, que transmite las noticias al lenguaje de señas, le damos la mejor de las bienvenidas y de inmediato iniciamos con la información que refleja el delicado tema de la migración y que se ha convertido en un tema constante entre Estados Unidos y las naciones del Triángulo Norte. 125 migrantes de distintas nacionalidades fueron ubicadas en rutas del Atlántico y el Pacífico. En un operativo también en la central de mayoreo en la zona 12, luego fueron albergados en migración. La Policía Nacional Civil montó 3 operativos para la detención de migrantes que serían llevados a la frontera de Tecún-Umán San Marcos para llegar hacia Estados Unidos. Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que en el kilómetro 33 de la ruta del Atlántico detuvieron 2 buses en el que se transportaban 13 colombianos, 11 cubanos y un haitiano, pero ninguno tenía documentos para permanecer en el país. Los conductores de los buses fueron detenidos por transportar a los migrantes. Otro operativo se realizó en el kilómetro 31 de la ruta al Pacífico, en donde también detuvieron un bus que se dirigía a la frontera con México. En este se transportaban migrantes colombianos, cubanos, pero en su mayoría eran originarios de África. Los mismos migrantes habrían informado que en el SEDMA habían más personas que intentarían llegar a la frontera. Al hacer una verificación, la PNC detuvo a 100 personas más que se encontraban de manera irregular en el país. Todos fueron trasladados al albergue de migración en la zona 5. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Oscar Rivas. Municipios de Joyabaj y Nevaj en Quiché ocupan los primeros lugares en inmigración ilegal hacia Estados Unidos, colocando este departamento en cifras alarmantes. Según la Organización Internacional para las Migraciones, las deportaciones han superado las de los años anteriores. Las cifras de deportados de Estados Unidos en el 2019 se dispararon en relación a otros años, lo que causa preocupación a varios sectores. Falta de opciones laborales, pobreza y poco acceso a la educación y salud son algunas de las causas de ese fenómeno social. Ahorita tenemos un récord de aprehensiones en la frontera sur de más de 114,000 unidades familiares y niñez migrante, y sumando también los adultos que han migrado solos en Estados Unidos. Es realmente preocupante la cifra. Quiché está ubicado en los primeros lugares de pobreza, desnutrición, muerte materna y otros problemas sociales que aquejan a los pobladores. La Organización Internacional para las Migraciones organizó un taller con comunicadores de Quiché con el propósito de buscar que se informe a la población sobre el tema de migraciones de los pueblos. Los municipios con mayor retorno, como lo llaman ellos, son Nevaj y Joyabaj.
Sin embargo, no solamente son estos dos municipios, casi todo el departamento, hablemos de Ixcán, hablemos de Zacualpa, Chichicastenango, son municipios donde prácticamente la gente tiene que emigrar por situaciones de pobreza, por muchas razones. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y México ha iniciado a reforzar la frontera con Guatemala con la finalidad de evitar el paso de migrantes. México ha reforzado la seguridad en su frontera sur tras el acuerdo con el gobierno estadounidense para frenar la migración de Centroamérica, a cambio de que el gobierno de Estados Unidos desistiera de imponer aranceles a todos los bienes provenientes de territorio mexicano. Militares, policías y agentes de migración revisan unidades de transporte público y detienen a los inmigrantes. Hay quienes ya están en refugios en el sureño estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y a pesar del anuncio de México del despliegue de 6,000 hombres para impedir el tránsito de personas sin documentos, parece que no hay nada que los haga cambiar su objetivo del sueño americano. Estados Unidos afirmó que detuvo a 144,000 migrantes en mayo, la cifra más alta desde 2006. Todavía sigue la lucha de llegar hasta arriba, si Dios lo permite, buscar un mejor futuro, trabajar y dar un bienestar mejor a la familia. Con esa idea andamos acá. Yo tengo 4 meses de estar acá esperando los papeles, ya solo estar que me la den, pero si no me salen, pues seguir para adelante, nunca para atrás. Luego del acuerdo alcanzado el viernes para evitar aranceles, los solicitantes de asilo en Estados Unidos serán acogidos por México mientras se procesan sus pedidos. ¿Y qué pasa con los niños migrantes en Estados Unidos? Los refugios para menores se han quedado sin maestros, han sido eliminados por el gobierno del presidente Donald Trump por falta de fondos. ¡Hola, chicos! Unos 2,300 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad viven en este refugio para menores inmigrantes de Homestead, a 72 kilómetros al sur de Miami. En este tipo de lugares, los niños podían asistir a la escuela, tenían talleres artísticos y deportivos, pero esta semana el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump eliminó todos los cuidados no esenciales. Autoridades del Departamento de Salud a cargo de estos centros señalan que tienen que hacer estas reducciones hasta que el Congreso les adjudique los fondos necesarios. Ellos deben ser reubicados con familias patrocinadoras o en caso de que eso no pueda pasar, ellos deben estar en un lugar seguro, es decir, no como una prisión, donde puedan ir y venir, un lugar con licencia de cuidado de menores como casas hogar u otros lugares que puedan cuidar a los niños. Y está sucediendo lo contrario. Unos 13,200 niños y adolescentes, la mayoría centroamericanos, están retenidos en los 168 refugios para menores en 23 estados del país. Los menores que cruzan la frontera sin un representante adulto son clasificados como niños extranjeros no acompañados y enviados a los centros de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, donde viven hasta que pueden ser entregados a sus padres o familiares. No podría imaginar vivir aquí, sabiendo que tengo a alguien que me puede recibir, pero no permitan que mi familia me lleve, y solo me están manteniendo aquí por ninguna razón y en condiciones terribles. Cuando cumplen 18, los jóvenes son entregados a la oficina de migración. En el centro de Homestead, los menores podían asistir a clases de inglés y matemáticas, talleres de dibujo y jugar fútbol. Ahora, sin esos programas, su espera para ser reintegrados con sus familias será más larga. Dejamos el tema de la migración y vamos a otras noticias. Estas se originan en nuestro país. Una avioneta fue abandonada en una pista clandestina en la Laguna del Tigre, en Petén. El vehículo bimotor quedó dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, en San Andrés. Aparentemente fue utilizada por narcotraficantes que la dejaron abandonada, pero no la quemaron. El vocero del Ejército, Óscar Pérez, informó que los radares detectaron la presencia de la aeronave. 2 helicópteros trataron de dar con los tripulantes, pero no se logró ninguna captura. Luego de que el Ministerio Público realizara las investigaciones correspondientes, se determinó que es una nave Piper PA-31P350 de doble motor con matrícula estadounidense N454SC con registro de Atlanta. Fue incinerada por las autoridades del Ministerio de la Defensa en horas de la tarde del sábado. Y en lo que va de este año, 8 naves han sido abandonadas en pistas clandestinas y en el 2018 la cifra fue de 26. En Bárcenas, Villanueva, unas 300 personas exigieron la noche del sábado a la Policía Nacional Civil la liberación de 3 hombres que fueron detenidos el jueves pasado.
Esto generó tensión en el lugar. Los capturados son acusados de integrar grupos de patrulleros ilegales y de haber asesinado a quienes se negaron a pagar la cuota de protección. La Policía Nacional Civil realizó cateos el jueves para desarticular al grupo de patrulleros encapuchados por portar armas de grueso calibre y señalados de asesinatos. Una bolsa plástica con un bebé en su interior fue localizada por bomberos voluntarios de la 127 Compañía en la aldea Puerta Negra en San José Pinula. Al recibir el llamado, encontraron en el lugar a un neonato sexo masculino con vida. Luego de estabilizarlo y constatar que se encontraba estable, fue trasladado de inmediato a la emergencia de pediatría del Hospital General San Juan de Dios, donde por ahora permanece en condición estable. Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad dejan fuera a varios candidatos a puestos de elección popular, esto a una semana de las elecciones generales. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron 42 acciones relacionadas con candidaturas, entre estas la del candidato a la presidencia Edwin Escobar y la del expresidente y candidato a diputado Alfonso Portillo. La Corte de Constitucionalidad resolvió varios recursos de apelación presentados por candidatos que buscaban participar en las elecciones generales del próximo domingo. Los magistrados de la CC no dieron lugar el recurso de apelación que presentó el expresidente Alfonso Portillo, por lo que no podrá ser candidato a diputado por listado nacional del partido Bien. Inicialmente Portillo había sido rechazado por el Registro de Ciudadanos por no presentar antecedentes policíacos y por no llenar requisitos de idoneidad, al haber sido condenado en Estados Unidos por lavado de dinero. Otro político que quedó fuera de las elecciones fue Edwin Escobar, que quería competir por la presidencia del país. La CC rechazó el recurso de aclaración y ampliación, ya que este fue presentado de manera extemporánea. Mientras la postulación de Jean-Paul Brier como diputado al Parlacén por Encuentro por Guatemala fue avalada por la Corte. Brier fue inscrito por el TSE, pero una oposición del partido Todos dejó en suspenso su participación, pero con la resolución de la CC, su candidatura queda vigente. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, aseguró que acatarán cualquier resolución de la Corte de Constitucionalidad, aunque admitió que afectan parte de la logística del proceso. Pues el tribunal lo único que tiene que hacer es acatar las disposiciones judiciales y especialmente el máximo órgano constitucional, lo que ellos dispongan se acatará. Y el tribunal tiene la obligación de resolverlos oportunamente y que el 16 de junio esté habilitado para que se emita el sufragio. Aunque sean 50 casos aproximadamente. Aunque sean 50 casos, nosotros lo acataremos. No hay otra salida más que acatar. Y en pleno proceso electoral, el fiscal de delitos electorales dejó el cargo de manera temporal. Esto es lo que explica el Ministerio Público. Oscar Shahad, fiscal de delitos electorales, dejó el cargo de manera temporal, así lo confirmó el Ministerio Público. El encargado de la investigación de casos de financiamiento electoral tomó 3 días de vacaciones, 8, 9 y 10 de junio. Estando en ese periodo, solicitó por motivos personales una licencia con goce de salario de 3 meses que iniciarán el próximo 11 de junio. Julia Barrera, vocera del MP, explicó que la licencia fue otorgada de conformidad a lo establecido por el pacto colectivo de la institución. Aseguró que el agente fiscal Rafael Curruchiche estará a cargo del despacho de la Fiscalía mientras Shahad retorna. La Fiscalía contra Delitos Electorales continúa su labor con normalidad y está todo listo para el plan de acción del MP para el próximo domingo, aseguró Barrera. Diferentes sectores han mostrado su preocupación por las repentinas vacaciones de Shahad debido a que coinciden con las elecciones generales. El procurador de los derechos humanos, Augusto Jordán Rodas, escribió en su cuenta de Twitter: a pocos días de las elecciones generales 2019 y en medio de denuncias de delitos electorales, llama poderosamente la atención que el fiscal Oscar Shahad del MP solicite licencia.
Me preocupa su seguridad. Espero que esta situación no sea producto de amenazas. Mientras, integrantes del Mirador Electoral aseguraron que es un riesgo para el proceso que a una semana de las elecciones, quien está a cargo de investigar y perseguir los delitos electorales se separe del cargo temporalmente. Expresamos nuestra esperanza que esto sea solamente por el periodo de tiempo especificado y no sea consecuencia de ningún otro tipo de motivos subyacentes que amenacen la integridad física del fiscal Shahad ni limiten las funciones de la oficina a su cargo, expresaron en un comunicado. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera. Integrantes del voluntariado cívico electoral realizaron caminatas simultáneas en diferentes puntos del país con el objetivo de hacer un llamado al voto. Dentro de una semana se celebrarán las elecciones generales y para crear conciencia sobre la importancia de la participación cívica de los guatemaltecos, voluntarios realizaron varias caminatas. Una de ellas inició en la 18 calle y Sexta Avenida de la zona 1 de la capital y llegó hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral. Durante el recorrido invitaron a los guatemaltecos a pensar bien por quién votar. Pues el mensaje es que la oportunidad será el domingo 16. La oportunidad para todos los guatemaltecos de, en primer lugar, ejercer el derecho al sufragio. En segundo, el poder elegir a las autoridades que tendrá nuestro país durante los próximos 4 años. ¿Qué es lo que pido? Pues precisamente que vayamos a votar. Cualquier forma del voto es respetada por a cualquier organización política que la designen. Cualquier forma de decisión en ese momento es de lo fundamental y se respeta y esperamos que sea un alto grado de participación que lo haga este próximo 16. Debemos hacer que la palabra abstencionismo desaparezca del diccionario electoral en Guatemala. También se realizaron actividades similares en Chinautla, Amatitlán, San Miguel Petapa y San José Pinula, todas con el objetivo de invitar a las personas a acercarse a las urnas el próximo 16 de junio y escoger a las nuevas autoridades. Y terminamos esta semana con la presentación de los planes de gobierno. A continuación, presentamos la propuesta del Partido UNE. Integrantes del Partido UNE presentaron el plan de gobierno. Carlos Raúl Morales, candidato a la vicepresidencia, explicó por videoconferencia que primero identificaron los problemas de Guatemala para buscarle soluciones. Dentro de la propuesta está el fortalecer los ministerios de Salud, Educación y Gobernación con la creación de 194,000 puestos de trabajo más. Pero finalmente lo que vemos es que con la falta de cobertura que hay en preprimaria, en primaria y en ciclo básico, nos dice que sí necesitamos más maestros, que esa lógica que decían de que ya no era necesario graduar más maestros porque ya estábamos full, eso no es cierto. O sea, más bien necesitamos fortalecer y mejorar la capacidad, digamos, de los maestros para poder fortalecer sus niveles de educación. Otro de los temas que abordaron como prioritario es la seguridad. Reestructurar el sistema penitenciario no va a funcionar. Tenemos que refundarlo por completo y, por supuesto, esa construcción, esa nueva construcción de estos nuevos centros carcelarios tienen que ser en lugares alejados por completo de los centros urbanos. Es más, esto, vuelvo a repetirlo, va a tomar un tiempo porque tenemos que hacerlo a través de alianza público-privado y tiene que continuar como política de Estado para que pueda concretarse y dar resultados. En el caso de la protección social, proponen mejorar la cobertura de los programas sociales y darle seguimiento. Primero, quiero decirles que esos 6.5 millones de personas que están en miseria, hay que intervenirlos, hay que ayudarlos, hay que trabajar con ellos. Ellos no van a salir de la miseria por sí solos. ¿Por qué? Porque están en condiciones demasiado complicadas. Lamentablemente, estas personas pues tienen muchos hijos y estos hijos, la mayoría de ellos, si no todos, están en desnutrición crónica infantil y por supuesto se repite el círculo de la miseria y el círculo de la pobreza. Nosotros creemos en que no debe regalarse tampoco, sino que lo que debe hacer es invertir en nuestra población, invertir en la población más vulnerable. Sobre la lucha contra la corrupción, proponen crear fiscalías que investiguen cada ministerio y someter a consulta popular la creación de un organismo internacional que ayude a Guatemala en este tema. Respecto a la CICIG, pues lamentablemente
el presidente no va a renovar el mandato, la CICIG se termina el 3 de septiembre, y lo que nosotros hemos planteado con Sandra, y lo hablamos en Washington, precisamente lo planteamos en el diálogo interamericano, es pedirle al Congreso que convoque a una consulta popular. Por ley es el Congreso el que tiene que convocarla, en el cual se le pregunte a la población de manera directa si ellos están de acuerdo en que continuemos con un modelo a través del cual la cooperación internacional pueda seguirnos apoyando en la lucha contra la corrupción, fortaleciendo las capacidades y, por supuesto, ligado más al Ministerio Público en esta lucha contra este flagelo que nos tiene pues prácticamente en el subdesarrollo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Oscar Rivas. En instantes, todo listo para el envío de al menos 65,000 papeletas presidenciales que serán utilizadas en las votaciones de guatemaltecos en Estados Unidos. Y se realizó el embalaje de las cajas con insumos electorales que serán enviadas a los Estados Unidos para que los guatemaltecos que se encuentran en esa nación puedan votar en esta primera ocasión. En el Centro de Operaciones del Tribunal Supremo Electoral, ubicado en el Parque de la Industria en la Zona 9, fueron embaladas las cajas que contienen las papeletas e insumos electorales que se utilizarán para que los guatemaltecos residentes en los Estados Unidos puedan participar en las elecciones generales. Claudia Rojas, jefa de la unidad del voto en el extranjero, indicó que los centros de votación en las diferentes ciudades atenderán de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las ciudades son Los Ángeles, allá van 39 cajas, luego está la ciudad de Nueva York, allá van 27 cajas, a Silver Spring van 25 cajas y a la ciudad de Houston van 18 cajas. La semana entrante estas cajas iniciarán su trayectoria hacia cada uno de sus destinos. Esta será la primera vez en la historia de Guatemala que se realizará el voto en el extranjero y se espera que alrededor de 60,000 guatemaltecos se acerquen este 16 de junio a emitir el voto. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, hizo un llamado a los connacionales residentes en los Estados Unidos a que se puedan acercar a los diferentes centros de votación. Yo sé las complejidades de la movilidad en los Estados Unidos, el tema de la emigración es demasiado compleja, pero tenemos un padrón de 60,000 ciudadanos empadronados. Vean ustedes lo importante, en los demás países de América Latina la participación ciudadana ha sido modesta. Las cajas serán consignadas como de alto valor y una empresa será la encargada de tener la custodia para proteger los materiales electorales. Por una Guatemala en paz, Juan Carlos Pérez. Y la Fundación de las Elecciones Infantiles capacitó a los niños y adolescentes que integrarán las juntas receptoras de votos para los comicios de la próxima semana. Los menores de edad podrán participar en elegir al presidente del país en una votación simultánea a la que realizarán los adultos. Los niños que se empadronaron recibieron un DPI simbólico, el cual debe presentarse en los establecimientos participantes para poder emitir el voto. Los organizadores del evento consideran importante la participación cívica de los menores, ya que en un futuro serán quienes tomen las decisiones. Vamos a votar desde pequeños para ya tener el conocimiento, para ya ser cuando sea grande, ya tener la experiencia. ¿Qué mensaje le envías a los niños para que también puedan participar en este tipo de actividades? Pues no importa tamaño, edad, aún así pueden votar. Recta final de la campaña política y donde estuvieron los candidatos. Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, acudió a un mitin en Santa Lucía, Cotzumalguapa, en Escuintla. Los programas sociales fueron la parte principal de sus ofrecimientos.
Pobladores de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla acudieron a un mitin de Sandra Torres, candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Torres utilizó el espacio para ofrecer programas sociales como bolsas de alimentos, ayuda económica, entre otros. Pero yo les serví, amigos de aquí. Yo vine aquí como primera dama a entregarle a más de 9,000 madres de familia el programa Mi Familia Progresa. Defender mi familia progresa. Defender las escuelas abiertas que hoy son escuelas cerradas. Ya le damos la palabra, Rolando. Vamos a beneficiar ya no 9,000 mujeres, sino 20,000 madres de familia. Torres aseguró que hace 4 años la población se equivocó al votar por Jimmy Morales, pero asegura que este año tendrán un voto inteligente. El pueblo se equivocó. Eligió a una persona que no estaba preparada para gobernar. A un presidente desconocido. A una persona que le quedó grande el tacucho. Y no pudo sacar adelante el país. Con información de Bill Barreto e imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Y el candidato presidencial del Partido Humanista, Edmond Mulet, llegó a la Unión Zacapa en helicóptero. Previo a su llegada, se rifaron varias bolsas con víveres. Mulet, en su discurso, dijo que es una vergüenza que en Guatemala se estén muriendo los niños por desnutrición. Y eso se llama la corrupción que ha destruido y corroído a Guatemala. Y ahí están aquellos que ya gobernaron y que quieren volver o que quieren seguir gobernando a nivel municipal, a nivel del Congreso, a nivel del Ejecutivo, de la Presidencia. Están ahí como garrapatas prendidas, como chupasangres y no quieren soltar, quieren seguir ahí chupándole la sangre al pueblo. El candidato a alcalde Daniel Sosa pidió a los asistentes rezar el Padre Nuestro y que él la iba a hacer en inglés porque cree que los niños del municipio tienen que saber otro idioma, que no sea el materno. Pero se confundió porque se le olvidó una frase, por lo que tuvo que pedir disculpas. Lead us not into temptation. Líbranos de todo mal. Amén. Gracias a Dios. Perdonen por... Ustedes saben que el inglés no es mi idioma, entonces olvidé una frase. Con información de Manuel Hernández e imágenes de Carlos Hernández, por una Guatemala en paz, Juan Carlos Pérez. Y el candidato presidencial del partido Vamos, Alejandro Yamatei, visitó la colonia Betania en la zona 7 y Parramos en Chimaltenango. Programas sociales, agua potable y seguridad fueron parte de su discurso. Cantantes, bandas y un robot amenizaron el cierre de campaña del partido Vamos en la colonia Betania en la zona 7 de la capital. En la actividad participó el vicepresidenciable Guillermo Castillo y el candidato a la alcaldía Pedro Brolo. Yamatei aseguró que es el número 1 en las encuestas y prometió más programas sociales, guarderías infantiles y que en el país no falte el agua potable. Para alimentarlos, vamos a darles salud a nuestros hijos, pero les vamos a dar una reforma educativa. Porque si queremos cambiar el país, tenemos que cambiar a una generación que necesitamos que venga bien preparada. Por eso vamos a impulsar a nuestra niñez. Los programas sociales encaminados a nuestros hijos van a hacer que este país cambie. En Chimaltenango aseguró que este 16 de junio se tiene la oportunidad de limpiar el Congreso y que en las próximas horas dará a conocer otro de sus programas sociales en las escuelas del país, donde aparecerán boletas con la noticia. Que jamás en mi vida sacrificaría mis principios, mis valores y mis ideales por unirme a esos partidos que representan la maldita y asquerosa corrupción que nos ha hundido en el país. Vamos con un solo propósito, hacer que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan en mejores condiciones. Con información de Esli Melgarejo, imágenes de Raúl Juárez, por una Guatemala en paz, Dulce Rivera. Y el candidato presidencial del partido de gobierno, Estuardo Galdames, llegó a San Pedro Carchá en Alta Verapaz, en donde participó en un mitin ofreciendo un costal solidario en lugar de la famosa bolsa solidaria. Pobladores de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, llegaron en pick-ups y camiones hacia un campo de fútbol a donde acudió el candidato presidencial del oficialismo, Estuardo Galdames. Las personas tuvieron que caminar en lodo y terracería para acceder al lugar, mientras que el candidato llegó en helicóptero.
Galdames utilizó su discurso para criticar a dos rivales políticos. Un gobierno de los verdes, es el gobierno de la UNE. Allá anda la mujer todavía pidiendo el voto para ser presidenta. Cuando esa mujer era mujer del presidente de Guatemala, mandaba el gobierno. También prometió cambiar la bolsa de alimentos por un costal para las personas más necesitadas. Yo no les voy a dar bolsita solidaria, porque esa bolsita se la daban a las amigas de la UNE. 25 libras de maíz. Sus 20 libras de frijol. Sus 20 libras de arroz. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Carlos Hernández. El candidato presidencial para la coalición PAN-Podemos, Roberto Arzú, prometió programas sociales en un mitin. Además, insistió en que el ejército saldrá de nuevo a las calles. Vecinos de San Sebastián Retaluleu acudieron a un mitin del partido Podemos. Un grupo de baile amenizó el evento mientras llegaba el candidato presidencial Roberto Arzú. Arzú aprovechó su discurso para asegurar que está creciendo en las encuestas y que sus oponentes están asustados. Tenía un plan maquiavélico desde el principio y era ir descalificando candidatos conforme iban avanzando. Descalificaron a una mujer valiente como Suri Ríos y empezaron a descalificar a los otros buenos. Pero, oh sorpresa, no contaban con nuestra astucia. No contaban con el chapulín colorado Arzú. El candidato presidencial dijo que hará obras que protegerán a los guatemaltecos y que terminarán con la corrupción de los programas sociales. Nosotros vamos a darle los 2.000 millones de quetzales de los programas sociales directamente a los cocodes. Ya no más por las municipalidades, ya no más por los gobernadores, ya no más por el Ministerio de Desarrollo. Con imágenes de Esvin García e información de Bill Barreto por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y la candidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos participó en un mitin en el Parque Central en la ciudad capital, donde volvió a insistir en una asamblea constituyente plurinacional. Telma Cabrera, candidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, estuvo en el Parque Central en donde simpatizantes y seguidores la esperaban para escuchar su mensaje. Los pueblos desde muchos años nos tenían con la cabeza agachado, hincado ante un imperio. Hoy los pueblos decimos, hemos sido gobernados por empresarios, por militares, por académicos, por comediante últimamente. Hoy los pueblos decidimos desde la resistencia al poder. Por ende traemos una lucha desde los movimientos sociales, desde nuestros territorios. Cabrera inició su discurso asegurando que no se avergüenza de su idioma mam, a pesar del racismo con el que la atacan. Agregó que es momento de que los pueblos lleguen al poder. Urge fundar un Estado plurinacional ante un Estado fallido, podrido. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Multitudinaria manifestación contra polémica ley de extradición en Hong Kong degenera en enfrentamientos. Los detalles en instantes.
Continuamos con más información que ha ocurrido en los últimos días a raíz de las lluvias en Guatemala. Se registraron inundaciones en el sector de la línea B4 en la comunidad palestina en San José La Máquina, en Suchitepeques, por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, inició la entrega de ayuda para los damnificados en el sector. De Suchitepeque nos vamos a Huehuetenango, donde este fin de semana se realizaron trabajos para despejar la vía en los kilómetros 295 y 296 de la ruta CA1 Occidente, que quedó dañada y bloqueada por las lluvias. Un total de 6.180 metros cúbicos de lodo fueron removidos para lograr habilitar el paso vehicular en los kilómetros 295 y 296 de la ruta CA1 Occidente. Y en los sucesos del fin de semana, la Policía Nacional Civil logró la captura de 2 presuntos asaltantes de autobús que momentos antes habían robado a pasajeros de la ruta Transpacífico. Fueron detenidos en el kilómetro 55 de la autopista Palín-Escuintla. Los agentes fueron alertados del asalto y de inmediato llegaron al lugar persiguiéndolos por los cañaverales y al parecer los ahora detenidos atacaron a los agentes que minutos después lograron neutralizarlos. Según información de la Policía Nacional Civil, los detenidos podrían pertenecer a una banda que se dedica a asaltar en la ruta al Pacífico. Y en Puerto Barrios y Zabal, agentes de la Policía Nacional Civil lograron la captura de Luis Cordón, a quien se le incautó un arma calibre 9 milímetros con 10 cartuchos útiles. Fue detenido en la 16 calle y 9ª avenida de Puerto Barrios, pues realizaba disparos sin causa justificada. Junto a él se detuvieron a otras 4 personas más porque trataron de obstaculizar la detención. Y a nivel internacional observamos las imágenes de lo que ocurrió este día en Hong Kong. Luego de una multitudinaria manifestación, las cosas se salieron de control y los manifestantes se fueron a los golpes con la policía de ese país. ¿Qué es lo que ocurre? El Parlamento iniciará a debatir un proyecto de ley que permitiría entregar fugitivos a Pekín. Esto generó de inmediato temor en la ciudadanía de perder independencia judicial. Esta, que ha sido considerada la manifestación más grande en Hong Kong, que degeneró en horas de la noche en enfrentamiento, generó protestas por las enmiendas a la ley de extradición que permitiría por primera vez enviar fugitivos a la China continental, lo que es percibido como un ataque frontal al sistema de libertades del territorio autónomo. Cuando regresemos, descubra con nosotros el arte de la fotografía análoga. Un experto nos dice por qué esta práctica no es cosa del pasado. Y el arte de la fotografía análoga no es cosa del pasado. Así lo demuestra el guatemalteco Jorge Luis Chavarría, quien es el único en Centroamérica que actualmente trabaja con la técnica llamada colodión húmedo. Me encuentro en el estudio del artista Jorge Luis Chavarría, quien ha rescatado una técnica fotográfica de finales del siglo XIX. Conozcamos su trabajo. Se quita como el exceso de la humedad y luego ya uno ve cómo realmente agarra ese tono de brillo a plata. La técnica que utiliza se llama colodión húmedo o wet plate collodion, que es del año de 1851. Y donde se utilizan químicos y placas de vidrio, placas de aluminio y principalmente plata pura para poder hacer las imágenes. El proceso de colodión húmedo consta de varios pasos. Principalmente agarrar una placa perfectamente limpia, aplicar el químico llamado colodión,
Luego esta placa se sensibiliza con plata pura, y luego se trae en un dispositivo a utilizar ya la placa que ya está sensibilizada a la luz, a la cámara. Se levanta, se hace la imagen, se cierra y luego procedemos a hacer el proceso del revelado de la imagen, que es como una parte clave del proceso. Y un último paso, que es el paso donde la imagen se hace positiva, llamado fijado. Las principales características del proceso del colodión húmedo es la alta calidad de las imágenes, una resolución así increíble, la definición de las imágenes, la estética que no se obtiene con otros procesos fotográficos y principalmente diría la perdurabilidad, porque imágenes originales hechas con este proceso desde 1851 están perfectamente conservadas hoy en día. Descubrí el proceso más o menos como en el año 2011-2012, pero realmente fue como hasta finales del 2013 donde empecé como a encontrar los materiales y el equipo necesario, porque son cosas que no se consiguen casi que en ningún lado ahora. Yo hago dos cosas con este tipo de fotografías. Trabajo mis series personales de fotografía como piezas de arte. De hecho, trabajo con una galería, Sol del Río, que hago fotografías con un fin de venta en galería. Pero el estudio acá como tal me sirve también como para hacer fotografías de forma comercial. Es decir, las personas pueden escribirme un mensaje, mandarme un correo y hacer su retrato con estos procesos antiguos acá en el estudio. El trabajo del artista ha sido expuesto en importantes eventos artísticos de nuestro país y también se ha podido ver en países como Inglaterra, Japón y Estados Unidos, entre otros. Actualmente es invitado para participar en el Festival de Juanio y su obra se expone en el Museo de Arqueología y Etnología durante todo el mes. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez, y en cámara Raúl Juárez. Y como siempre en esta emisión, el resumen de los momentos más jocosos de esta semana en Las Inolvidables. Por llegar. Ya pronto se van a terminar. El fin está cerca. ¿Están a la vuelta? Las alegres elecciones. Comencemos con el bueno de Jimmy Morales. El presidente hizo una invitación a los guatemaltecos para ir a votar. Creemos nosotros que es imprescindible. Creemos que es sumamente necesario que todos los guatemaltecos podamos reflexionar, podamos llegar a la decisión de presentarnos a las urnas y poder elegir a las personas que queremos que gobiernen durante los próximos 4 años. Él, todo educado y mansito. Pero no le pregunten de las tropas gringas. Porque se le sale el diablo. Pues entonces pregúntenle a Washington Post en qué momento Guatemala lo solicitó y en qué momento Guatemala firmó algo así. No sigan ustedes haciendo rumores de rumores de rumores de rumores y tomando fuentes que después ustedes mismos no las pueden sostener. ¿Y qué pasó con los soldados gringos? Que se filtró una carta donde el embajador Espina solicitaba a soldados gringos para cuidar la frontera. ¿Y la soberanía nacional? Eso era solo para sacar a los que investigaban a los amigos del presidente. Por eso, pero mire, jovencito, hay una misiva. ¿Por qué no le va a preguntar a él entonces? O sea, si yo escribo una carta, yo le podría indilgar a usted esa carta. Por favor, hombre, organicémonos bien. Que lo van a detener migrantes. Presidente. Entonces, ¿cuál es la cooperación con Estados Unidos? ¿Y la campaña? Pues la UNE sigue en helicóptero por todo el país. Ese es el único partido estilo Valdizón que sobrevive. ¿Quién es el próximo presidente de Guatemala? Y andan de arriba para abajo. Tanto movimiento hace que la doña ya ni sepa dónde está. Y lo voy a apoyar a usted, don Serapi, con los proyectos de agua potable, con el adoquinamiento de muchas comunidades, como Puacorral, esa comunidad donde yo estuve. Tanta gira ya ni se acuerda de los 40 millones de Gustavito. Y Oscar Héctor. Héctor Julio. O Tulio Héctor. Anda más preocupado por su ropa que se puede mojar que por la campaña. Ya nos acompaña la lluvia. Y sé que algunos están pensando, se me va a entrar el agua a la casa.
Ah, patojo este. Otro que está más ocupado en lo que se pone encima es Neto Brand. Dejó el discurso y la tarima. Y solo hace show. Iron Brand llega con todo y grúa. ¿Será que Iron Brand resolvió el tema del tráfico en Misco? ¿O el tema del agua? Pero el encontronazo periodístico de la semana fue la del doctor Villacorta y Pedro Trujillo. Está llevando de nuevo el tema Venezuela para hacer de esto un desgaste personal. En Pedro, absoluto. yo te digo, no respondo ya a eso porque yo vine aquí a hablar de mi plan de gobierno y mi proyecto político. Si tú vas a hablar del tema ese, porque deliberadamente, como siempre lo has hecho, los medios que has estado brincando, una acción deliberadamente contra mí, pues evidentemente yo no me voy a presentar. Bueno, el candidato no tiene política exterior. Vemos que hay un candidato que dice que no tiene política exterior. Por supuesto que tenemos política exterior. Nosotros vamos a hacer porque te lo preguntamos y dice que no, y con esto nos vamos a corte. Muchas gracias. Un candidato que no... Todo por Nicolás Maduro. Saben cómo me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan. Lo más darks de esta semana ha sido el TSE, que sigue mochando cabeza. Le dijo no a la candidatura de Mauricio Radford. Ay, Dios mío, ¿a quién le va a endosar sus 4 votos? A Radford hasta el polígrafo le falló. Ya sabíamos que había gato encerrado allí. Otro que le fue mal en la semana fue Edwin Escobar. Edwin Escobar, primero Dios, su próximo presidente de Guatemala. Lapicito no va a estar en la boleta electoral. No sabemos si la decisión es por no tener finiquito o por no tener ritmo al bailar. Si ya saben que soy bien loco, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Que me invitan a echar trago al cumpleaños de Maruca. Que me invitan a echar trago al cumpleaños. Pero hay alguien que va a extrañar a Lapicito. Edwin Escobar levanta pasiones de este parroquiano. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Que algo pasado de bebidas espirituosas se niega a aceptar que Lapicito no será candidato presidencial. ¿Pa' qué me invitan? Y el F, el 12, los tenis. Al mal tiempo, buena cara. Mejor seguir bailando con la que toca. La verdad yo no me acuerdo, estaba bien borrachito. La verdad yo no me acuerdo, estaba bien borrachito. Dicen que bailé pegado con la hija de Paquito y su madre muy molesta. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Por favor, hombre, organicémonos bien. ¿Pa' qué me invitan? Si ya saben que soy bien loco, ¿pa' qué me invitan? Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Ben Keichin y Otoa. Que me invitan a echar trago al cumpleaños de Maruca. Que me invitan a echar trago al cumpleaños de Maruca. Bien tomado a su abuelita. Y así termina esta emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias por su sintonía. Los esperamos en los distintos horarios de Noticiero Guatevisión en el transcurso de la semana. Con permiso, muy buenas noches.